Capsule number 2. Learning outcome. By the end of the capsule, students will be able to identify specific vocabulary related to report structure. Besides, they will be able to identify characteristics of university's admission process. Recordemos, muchachos, que estamos fusionando el inglés común con el vocacional para que solamente tengan que realizar un trabajo en el área de inglés. ¿Okay? Por eso el Learning Outcome sale tan extenso. Y básicamente vuelve a recaer en todo lo que tiene que ver con los procesos de admisión en la universidad, y vamos a seguir también trabajando con lo que sería en este caso la estructura de un report que ustedes deben comenzar a hacer. So hello, I am Jaume Vizcarro, and today we are going to work on a report structure. Before we start reading, let's remember last class. Recordemos la última clase. Estuvimos hablando acerca de una organización que se llama Build for Zero, que es una organización que ayuda a la gente que está en situación de homeless o gente que está sin casa, ¿verdad? Que vive en la calle. Estuvimos trabajando esto, se trabajó mucho lo que es el vocabulario, reforzamos mucho el vocabulario y se les pidió que dieran ciertas opiniones con respecto a algunas cosas relacionadas con universidades. Por lo tanto, let's analyze, analicemos. 1. When you write a report, you have to organize information. Como ya tenemos organizado un poquito la información, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con el vocabulario, hoy día debiésemos reforzar esta información y crear una especie de diagrama que nos permitiera canalizar la información para crear un report. Number 2. The best way to do this is using a web diagram. Como ya se los mencioné, la mejor forma es hacer un mapa conceptual o un diagrama. Here you have an example. Ahí tendríamos el web diagram, ¿verdad? Que en su centro aparece como título, estructura del report, y vamos a dividirlo en 4 partes. Los headings, que serían los títulos o subtítulos que tendrían cada uno de nuestros párrafos. El purpose, el propósito de nuestro trabajo, que siempre sea con un objetivo de carácter formal y que tenga statistics o estadísticas para que nos ayude a reforzar lo que estamos diciendo. Considerando esto, es súper importante que este diagrama que tenemos acá nos va a ayudar un poquito a organizar el texto que ya habíamos visto de Build for Zero, y una vez que veamos cómo vamos a desmenuzar este texto, ustedes ya van a ser capaces después de poder, desde lo desmenuzado, volver a juntarlo y crear el report. Ahora, por ejemplo, cosas importantes: how many headings you will use, o sea, cuánta información quieren entregar, y para eso primero tienen que tener cuántos subtítulos van a necesitar, así como que sean llamativos para poder expresar lo que ustedes quieren expresar. Which is the purpose of your report, cuál es el propósito de su report, o sea, ¿por qué yo voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Voy a informar? ¿Voy a recabar información para poder entregarla respecto de qué? Si vamos a informar sobre una situación que está ocurriendo alrededor, es súper importante el tema de las statistics. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, estamos siendo bombardeados constantemente con información, pero siempre viene referida con datos numéricos de cuántos infectados hay, cuántos fallecidos hay, si ha aumentado, ha bajado, y eso siempre viene en términos de estadística. Por lo tanto, es súper importante manejar esta información. Y por supuesto el formal style. Cuando uno dice formal style, se refiere a no usar, por ejemplo, las short forms, como por ejemplo, ustedes pueden ver acá el don't. Eso no se usa en una escritura formal, en un report de carácter formal, sino que se debe colocar como do not. Tratar de evitar esas abreviaciones es súper importante. Ahora sí, big concept. Formal writing style. Ese va a ser nuestro concepto central de esta cápsula. El estilo formal de escritura. Primero, generalmente cuando uno habla en tipo formal, uno habla siempre en tercera persona. Uno no dice I o we. Eso como que suele estar un poco errado. Siempre tiene que hablar desde la tercera persona, desde el observador hacia lo que uno quiere focalizar. Y por supuesto, never use short forms. Jamás usar las formas cortas, porque eso le quita ese estilo formal, sino que lo hace un poquito más como ambiguo, informal, de la calle. Bien, let's analyze handout instructions. Esto es lo que primero que tienen que hacer en su handout. Dice, according to the capsule that you watch, answer the question that follow. O sea, lo que tienen que hacer es leer nuevamente el texto de la guía número 1, que está en la guía anterior, ¿verdad? Que se llamaba Build for Zero, and fill the web diagram, y completar el diagrama. Necesito que de ese texto ustedes saquen 5, 6, 7 headings y los escriban acá.
En un resumen de 2 líneas, escribir el propósito del texto. ¿Cuál es? ¿Será ayudar, informar sobre lo que ocurre en la comunidad? No sé. Statistics de edad tienen que dar 5 ejemplos de estadísticas numéricas que aparezcan en el texto. Y formal styles me tienen que dar 2 ejemplos de formal styles, o sea, que no tengan short forms. Giving personal opinion. Bueno, en la parte que tiene que ver con Vocational English Section, reaparecen nuevamente 2 áreas. Recuerden que en la clase anterior estuvimos viendo el tema de las áreas de postulación en las universidades extranjeras y hoy día nos enfocamos en 2. Una que tiene que ver con artes y humanidades y la otra que tiene que ver con negocios. Ustedes tienen que leer este texto, ¿verdad? Y obviamente entender más o menos de qué trata cada una de estas áreas y los majors, que son como las áreas donde se van a desarrollar estas áreas si es que ustedes escogieran estos sectores cuando entran a la universidad para estudiar y que de acuerdo a la carrera que van a elegir serían como las áreas que ustedes debiesen optar. Hoy día comenzamos con estas 2. La próxima cápsula veremos 2 más y después 2 más para así completar, ¿verdad?, el total de las universidades. Ahora, ojo, que distintas universidades también tienen otro tipo de áreas, ¿verdad? Pero estas son como las generales, las que generalmente aparecen en casi todas partes. Y respecto de eso, necesito que de estas 2 áreas que hoy día les presento, ustedes me den una short opinion, ¿ya? Una opinión breve, no más de 80 palabras, tampoco menos de 50, respecto de estas áreas. Ahí pueden dar su opinión personal, si les interesa o no les interesa, y por qué, si les interesa o por qué no les interesa, esté complementado para que puedan llegar a las 80 palabras. Ahora, recordemos algunas expresiones útiles al momento de dar una opinión. Siempre partan diciendo in my opinion, I think that, from my point of view, my impression is that. Y de esa manera ustedes ya dan inmediatamente a entender a la otra persona que esa es su opinión personal y por lo tanto es de carácter obviamente subjetivo y que obviamente debe respetarse de acuerdo al tema o la temática que se planteó. Interesting notes. Veamos algunas cosas que nos pueden ayudar. When you read a text, it is always useful to skim the text. That is get the general idea. Then scan the text, getting specific info. Cuando uno lee un texto, por ejemplo, ahora cuando ustedes se enfrentan al texto de vocacional, les sugiero que lo lean, hagan un skimming, o sea, que lean el texto sin buscar todas las palabras para entender la idea general. Después vuelven a releer el texto, subrayan las palabras que no saben, crean un vocabulario y nuevamente vuelven a leer el texto, pero esta vez haciendo un scanning, que es hacer un scanning buscando información específica como para poder entender de una manera más amplia el texto que se está leyendo. Por lo tanto, use diagrams to organize your ideas. Utiliza diagramas para organizar tus ideas, como por ejemplo acá estas 2 técnicas que les entrego hoy día. Reading techniques tenemos 2, skimming, que nos da una visión general del texto, nos ayuda a obtener ideas generales, o el scanning, que es una técnica que nos ayuda a buscar información específica y nos ayuda también a responder preguntas de tipo específico. In conclusion, in order to develop reading comprehension skills, consider skim the text and scan the text, o sea, estas 2 técnicas de las que acabamos de hablar. In order to write a report, para poder escribir este informe que les estoy pidiendo, use web diagrams, o sea, crea este web diagram que hoy día lo vamos a hacer con el texto que habíamos visto. To organize ideas and write simple and direct ideas. La idea no es desarrollar un tremendo párrafo, sino que ir a lo concreto, hacer un scanning y poner la información muy específica, ¿verdad?, del texto en este diagrama. Una vez que ustedes entreguen esto, yo lo voy a reforzar, se lo voy a devolver, les voy a explicar si está bien o no, y si no está bien, les voy a pedir que me lo vuelvan a reenviar, pero con las correcciones hechas, y obviamente, una vez que ya esté perfecto, ya vamos a estar listos para comenzar a escribir, a redactar este report. Questions? Is it useful to know how to write? ¿Es importante saber cómo se puede escribir? Of course. This will let us express ideas clearly. De esta manera, si nosotros aprendemos cómo tenemos que crear un report, o sea, no llegar y escribir, sino que organizar ideas, buscar información, crear estos diagrams y de ahí empezar a escribir, nos permite aclarar las ideas y poder entregar una información más clara y fidedigna. Yeah, it is important to organize our ideas before we express them. Lo que acabamos de decir, o sea, no sacamos nada con llegar y escribir porque al final vamos a entregar un montón de información que no va a estar clara y que va a confundir al lector más que informarlo. And why not? If you learn more words, you will get a better basis to inform and tell your ideas. Y nuevamente insistimos, mientras más palabras tengamos, nuestra base de inglés va a ser más amplia y nos va a ser mucho más fácil poder entregar ideas claras. So, don't forget,
If you have doubts or questions, write me to Mr. Vizcarro Instagram or jaumevizcarroalvarez gmail.com. Thanks and see you around.